presenta su programa Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar. Aprenda más de la palabra de Dios con nuestros estudios bíblicos e información acerca de los avances de nuestro ministerio. Comprometidos con la Verdad, bajo la dirección de los pastores Melvin Porras y Fanny Gutiérrez. Quédese con nosotros estos 30 minutos que serán de bendición para su vida. Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. ¿Qué tal, hermanos y amigos? Que el Señor nos bendiga. Un saludo muy cordial para todos y cada uno de los que nos están sintonizando. Les saluda un pastor y amigo, el pastor Melvin Porras. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Muy bien, queridos, en esta ocasión vamos a continuar la serie que hemos traído durante algunos programas anteriores. Hemos venido abordando la serie Los Profetas Mayores. Y en el programa anterior iniciamos con el profeta Jeremías. Después de un recorrido que hicimos por el libro del profeta Isaías, ahora nos encontramos en el libro del profeta Jeremías. Algunas cosas decíamos con respecto al profeta, que su nombre Jeremías significa el Señor exalta. El Señor exalta. Uno de los últimos profetas antes del cautiverio. Desarrolló su ministerio en Jerusalén, en el reino de Judá. Recuerde que el reino fue dividido después de la muerte del rey Salomón. Las tribus se dividieron en dos. El reino del norte y el reino del sur. Uno tenía como capital Samaria y el otro grupo tenía como capital Jerusalén. Pero en ambos reinos habían profetas. Recordemos que el movimiento profético surge a raíz de la monarquía. Mientras Israel pide rey, Dios se lo concede, pero levanta el movimiento profético para que ellos sean exhortados. Eran como los fiscales que tenían que ver que se cumpliera la alianza que un día ellos habían hecho con Dios en el monte Sinaí o en el monte del pacto, en el monte de la alianza. Los profetas eran como los fiscales. Tenían que estar anunciando y denunciando. Esa no era una labor grata, no era una labor aplaudida, no era una labor muy bien vista. Porque ellos estaban siempre denunciando cuando el pueblo se desviaba, que casi siempre estuvo en esa mala condición espiritual. Así que Jeremías desarrolla su ministerio profético en el reino de Judá, en Jerusalén. Aproximadamente 4 o 5 reyes pasaron durante su ministerio profético. Se cree que entre 40 y 50 años duró ese ministerio, centrándose en denunciar a los falsos profetas. Siempre también se resaltó que al profeta Jeremías fue conocido como el profeta llorón. Y la razón es porque él predicaba con lágrimas en sus ojos, porque él sabía lo que le venía a la nación de Judá. Cómo serían llevados al cautiverio. Cómo serían llevados nuevamente. Y digo nuevamente porque ya habían sido cautivos. La verdad que ellos, dependiendo del imperio que estaban, ellos caían en cautiverio. Por eso que llama la atención que en una ocasión cuando Jesús está predicando, le dicen los fariseos a Jesús: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie.
No sé si lo dijeron por ignorancia o por rebeldía, porque Israel siempre había estado en esclavitud. Inclusive en el momento que ellos dijeron eso, estaban siendo avasallados por el Imperio Romano. Ya sea que lo llevaran fuera de su tierra o en su propia tierra, pero siempre habían sido avasallados por causa de su desobediencia, por causa de su pecado. Recuerde que en Éxodo capítulo 19, versículo 5, el Señor le dice a Moisés: si dieres oído a mi voz y guardares todos mis estatutos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero eso estaba condicionado a la obediencia. Y ellos no respetaron el pacto, no respetaron la alianza, se fueron tras dioses ajenos, cayeron en idolatría, en paganismo, abrazaron las religiones de las naciones paganas. Entonces venía el juicio de Dios. Y Dios tuvo que usar como látigo muchas veces a los mismos imperios paganos. En este caso se levantaría Nabucodonosor con el imperio de Babilonia. Y Jeremías, que sabía todo eso porque Dios se lo había revelado, lo que le venía, el juicio que venía sobre la nación de Judá. Así que él predica con lágrimas. Él predica con una voz, ¿qué le podría decir? Quizás una voz que está quebrantada. Porque pienso que los predicadores genuinos no nos vamos a alegrar con predicar acerca del juicio. Al contrario, con lágrimas, con dolor, con llanto, le anunciamos lo que viene sobre una vida que no le entrega su corazón a Cristo. No es para alegrarse, como cuando los predicadores actuales nos toca tocar un tema con respecto a la condenación eterna. Si predicara del infierno, si predicara del lago de fuego, no lo predicaría en un tono agradable, sonriente. Lo predicamos con dolor, con llanto, con temor y temblor, porque nadie se goza de eso. Sin embargo, he escuchado auditorios que cuando el predicador dice: si usted no le entrega su vida a Cristo, irá al infierno, la gente dice: amén, gloria a Dios, aleluya. Yo pienso que no es para un aleluya. Yo creo que temas como esos nos deben de quebrantar. Y al igual que Jeremías, lo predicó con lágrimas, con llanto. Por eso se ganó el seudónimo de el profeta llorón. Pero es que predicaba con ese dolor al saber de lo que venía en Israel. Otro detalle que decíamos, que al profeta Jeremías se le prohibió casarse y que tuviera hijos. Quizás por lo que vendría después. Dios le prohibió que él se casara. Una de las cosas relevantes también del capítulo 1 es que Jeremías fue llamado a temprana edad al ministerio profético, entre los 19 y 20 años de edad. Dice en el capítulo 1, versículo 5, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Dios le está revelando que su llamado no es un premio. ¿Cómo le diría? No es un mérito. Es un regalo que Dios ha dado por misericordia. Pero vamos, que lo hace desde antes. Desde antes. Según la presciencia de Dios, como dice el apóstol Pedro en su primera carta. Cuando Jeremías escucha el llamado, él responde y dice: ah, Señor Dios, he aquí no sé hablar, porque soy joven. En la Reina Valera del 60 dice: porque soy un niño. En la Nueva Versión Internacional dice: porque soy
un joven. Señor, no sé hablar. Y esa excusa nos parece un poco familiar siempre en el Antiguo Testamento. Usted recuerda el capítulo 3 del libro del Éxodo, cuando Dios llama a Moisés. Y lo mismo, Moisés dice, no sé hablar. No tengo esa facilidad. Cuando decimos no sé hablar, pienso que ellos se estaban refiriendo a que no tienen soltura de palabras. No son personas elocuentes que tienen facilidad de palabras. Pero queridos, yo quiero decirles que eso no es ningún impedimento. Porque Dios le dice a Moisés, ¿y quién le dio la boca al hombre? Recuerda o leamos qué es lo que le dice Dios a esta objeción. Cuando Dios le dice a Jeremías, antes que te formara en el seno materno, en el vientre de tu madre, yo te conocí. Antes que nacieras te consagré, te santifiqué, te aparté para mí. Antes que naciera, te aparté para mí. Te puse por profeta. Y más que a Judá, dice a las naciones. Dios le está diciendo, este llamado que te estoy haciendo es desde antes te he escogido, te he apartado, te he santificado. Qué maravilloso que entre millones y millones de personas que hay en este mundo, Dios nos ha escogido a nosotros también. Nos ha escogido para salvación, nos ha escogido para servirle, porque el servir a Dios es un privilegio. Es un privilegio. Por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, él dice en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Pero note la humildad, pero al mismo tiempo el honor de ser siervo de Jesucristo. Aquí Jeremías está siendo llamado a servir a Dios. Llamado que muchos de nosotros tenemos. Algunos a tiempo completo. Otros que están involucrados en diferentes áreas, en diferentes ministerios. Pero siempre estemos agradecidos con Dios, que entre millones de personas nos ha escogido a nosotros. Nos toma en cuenta para que le sirvamos. Pero Jeremías dice, Señor Dios, no sé hablar y soy joven. Por eso algunos historiadores dicen que Jeremías tenía entre 19 y 20 años. Hoy los muchachos dicen a los 15 años, mamá, no me diga nada que yo ya estoy grande. Pero mire cómo dice Jeremías, entre 19 y 20 años, y él dice, Señor, yo soy muy joven para este ministerio. Pero el Señor le dice, no digas soy un joven, porque a donde quiera que te envíe, irás. Y todo lo que te mande, dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. O sea, no estamos negando la realidad que es un joven. Sí tiene 19, 20 años. Eso no lo está negando el Señor. Cuando Dios le dice, no digas que sos un joven, en el fondo lo que Dios está diciendo es que eso no va a ser un impedimento para él. Eso no va a impedir que Dios lo use. Porque así es Dios de soberano. Y llama a quien quiere llamar y escoge a quien quiere escoger. Y lo dota de talentos. Mire, para Dios no es ningún problema el talento, los dones espirituales, porque Él los da. Dios lo que demanda de nosotros es obediencia. Usted dice, Señor, yo no puedo. Mire, Dios lo que está buscando es obediencia. El don y el talento no importa, ese Él los da. Lo que Él demanda de nosotros es la obediencia. Y le dice a Jeremías, no tengas temor de ellos, porque contigo estoy. Esa es la gran diferencia. Tu problema no es la edad. Tu problema es la falta de obediencia. Porque si eres obediente, no hay problema. Dios está contigo. Y recuerde lo que dice la palabra del Señor.
que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Soy muy joven, Señor, sí, pero yo estoy contigo. ¿Se acuerda que eso mismo le sucedió a Josué cuando Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto? Ahora tú vas a introducir a este pueblo a la tierra que le he prometido. Y le dice el Señor, yo voy a estar contigo. Como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Pero le manda, solo esfuérzate y sé valiente. Y nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué está demandando Dios? Obediencia. No tengo talento, no tengo don, no importa, sea obediente. El talento y los dones espirituales los da el Señor. Invirtamos las cosas. ¿De qué me sirve ser una persona talentosa, con don, que tengo dones espirituales, que tengo talento, pero no tengo obediencia? No soy obediente. Miren, mi caminar por la vida cristiana y en la experiencia que Dios me ha dado de pastorear, he visto personas que tienen dones espirituales, pero que no son obedientes. No son fieles. Gente talentosas en la alabanza, en la música. Gente talentosa para predicar, pero infieles. ¿De qué sirve? Y en algunas ocasiones que yo he tocado este tema en la congregación, les digo, queridos, una persona desobediente, una persona infiel, aunque tenga talento, aunque tenga dones espirituales, pero si es infiel y desobediente, no sirve ni para ponerlo en el rol de limpieza. Por lo menos a nosotros no nos sirve en la congregación, porque hasta ahí me va a quedar mal. Hasta en ese detalle pequeño nos va a quedar mal, porque es infiel, porque es desobediente, porque es inconstante. Por eso Dios no se enfatiza en el talento de una persona, sino en obediencia. Por eso le dice a Jeremías, yo voy a estar contigo. No digas soy un joven, no digas soy un niño. No es impedimento la edad que tú tienes. No es impedimento el defecto físico que tenga. Se lo señaló a Moisés cuando él dijo que no tenía facilidad de palabra, que era tardo para hablar. Pero eso no impidió que Dios lo escogiera. Ahora aquí dice, yo soy un niño. Eso no impide. A Josué, lo mismo, Josué tenía temor, pero Dios le dice, esfuérzate, sé valiente. Como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Solo mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Así que Dios nos está llamando hoy, a los Moisés de hoy, a los Jeremías de hoy, a los Josué de hoy, que nos toca vivir en este contexto, que seamos obedientes. El resto lo da el Señor. Y el otro versículo que quiero compartir es el versículo 10. Note dónde se centra el ministerio. Le dice, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir, para derrocar, para edificar y para plantar. Me encanta el orden. No dice para plantar y para arrancar. Le dice, te he puesto para arrancar y para edificar. Porque para sembrar lo bueno, para edificar lo bueno, primero tenemos que arrancar la cizaña, limpiar el terreno, arrancar lo malo que está allí. Tenemos que arrancar lo malo que está allí para comenzar a sembrar. Nos pasa también en nuestra labor ministerial. Los pastores, los maestros, que estamos enseñando la palabra del Señor. Primero tenemos que ver el terreno
y arrancar todas esas cosas malas, esas, ¿cómo le diría? Arrancar todo lo negativo que traemos por medio de la palabra del Señor, por supuesto. Tenemos que ir sacando esos conceptos errados que traíamos de la vida anterior, redefinir los conceptos para sembrar ahora los principios apropiados. Por eso cuando leía este pasaje me llamaba la atención el orden en el que está. No dice para sembrar y para arrancar. Dios le dice, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para destruir, para derrocar y para edificar. Para que arranques y luego edifiques. Para que destruyas y luego plantes y luego edifiques. Ese es el orden. Y en eso se entró todo su ministerio. Denunciaba y luego enseñaba la palabra de Dios. Y por supuesto, eso no le trajo mucho bien que se diga. Eso le trajo persecución. Eso le trajo encarcelamiento. Eso le trajo el desprecio de los demás. Y hoy en día tenemos una audiencia casi similar. La gente no quiere, las personas no quieren escuchar lo que necesitan, sino lo que quieren. Y nosotros los predicadores no estamos para predicar lo que las personas quieren escuchar, sino lo que necesitan escuchar. Así que por un momento Jeremías también se deprime, se decepciona al ver el desprecio, el rechazo del pueblo. Pero yo quiero decirles también a todos los Jeremías que muchas veces se decepcionan y se deprimen porque no vemos el resultado, porque la gente no recibe la palabra como esperamos que lo hicieran. Yo quiero decirles, tu éxito no depende de los resultados. Nuestro éxito depende de nuestra obediencia a Dios. A veces nosotros cometemos el error, muchas veces los predicadores, los líderes de grupo, de diferentes departamentos dentro de la iglesia, cometemos el error de medir nuestro éxito por los resultados, pero nosotros medimos nuestro éxito por la obediencia. ¿Qué diríamos si nos vamos un poco más atrás a la historia, qué diríamos de Noé? ¿Cuántos años predicó? ¿Y cuántas personas fueron salvas? Solamente 8 personas. Noé y su familia. 8 personas. Tantos años predicando. Así que si lo midiéramos con los estándares del mundo, diríamos, este hombre fracasó. Pero cuando nosotros vamos a la carta a los hebreos, lo encontramos como uno de los héroes de la fe, pregonero de justicia, dice en la carta de Pedro. Y aunque las demás personas no obedecieron, no creyeron a su anuncio, a las advertencias que Dios hizo por medio de la boca de Noé, sin embargo, a Noé le quedó la satisfacción de que se salvó su familia. El éxito está en la obediencia. Isaías fue también uno de los ministerios, de los ministerios proféticos más prolongados, por eso que está como de los profetas mayores. Pero al final de su ministerio él dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea que no le creyeron. A Jeremías no le creyeron. A muchos de los que hoy están sirviendo en diferentes áreas, las personas no responden positivamente. Y sí que entristece, muchas veces decepciona, pero ese no es el nivel para medir tu éxito. Tu éxito está en tu obediencia. Dios le dice a Jeremías, no digas que eres un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y yo voy a estar contigo. Dios le habla a los Jeremías de hoy en día, que estemos dispuestos a lo que Él nos mande hacer. Solo demanda de nosotros obediencia. Y aunque no recibamos el aplauso, aunque no recibamos la aprobación de muchas personas, queridos, si Dios te ha aprobado,
Eso es lo que nosotros, es el motor que nos mueve a servir. El saber que contamos con el llamado y la aprobación de nuestro Dios. Así que les animo a que continuemos, el tiempo se me ha ido, y le animo a que continuemos con este estudio del libro del profeta Jeremías. Por lo pronto me despido de ustedes con aquel pensamiento: si tienes un problema y oras a Dios, mañana será un testimonio. Que el Señor nos bendiga. Amén.